palabra que Dios tiene y las cosas que vamos a empezar a emprender. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos también a todos los que están siguiéndonos a través de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos que esta enseñanza de la palabra de Dios sea de profundo bendición para tu espíritu. Que el Señor agregue lo que tenga que agregar y haga lo que tenga que hacer a favor de tu vida, porque hoy es un buen día para recibir la palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a ponernos como iglesia de pie, por favor, cada uno de ustedes, hermanos, nos ponemos de pie. Y aquellas personas que nos están sintonizando a través de los medios digitales, también le invito a que se ponga de pie, ahí donde se encuentra. Quizás estás muy cómodo en este momento, pero quizás sea necesario que te incomodes también y emprendamos algo distinto, algo diferente en esta maravillosa ocasión que el Señor nos permite emprender algo nuevo a través de su palabra. Por favor, cierren sus ojos brevemente. Vamos a hacer un ejercicio para dar inicio. Y en este ejercicio vamos a cerrar nuestros ojos todos, inclusive los que nos están observando a través de estos medios que he mencionado. Y ahí con sus ojos cerrados, yo voy a mencionar unas cuantas palabras y quiero que pienses en estas palabras brevemente. Voy a mencionar dos listas de palabras. La primera es la siguiente: no puedo, no tengo ganas, no me gusta, qué pereza, es que no me alcanza, es que eso no lo puedo hacer. Ahora voy a mencionar una lista diferente. Y piense en esto otro: todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, dice la palabra, en esto pensad. Ahora, ahí con tus ojos cerrados aún, piensa por un momento, ¿qué fue más sencillo pensar? ¿La primera lista o la segunda lista? ¿Qué fue más fácil para ustedes imaginarse? ¿La primera lista o la segunda? Y casi me atrevo a mencionar que para muchos fue más sencillo pensar en la primera lista que en la segunda. Es así. Puede tomar su lugar. Hoy vamos a estar hablando acerca de la necesidad de renovar nuestra mente. Hermanos, vamos a aprender a renovar nuestra mente, y esto realmente es importante, porque el Señor nos ha venido enseñando su buena palabra, nos ha estado enseñando acerca de una buena doctrina, una sana doctrina, y cosas que debemos de ir corrigiendo paulatinamente en nuestra vida, porque hay muchas cosas que pensábamos que estaban bien, pero no lo eran. Hay muchas cosas que según nuestro pensamiento son las correctas, pero a la luz de la palabra de Dios no lo son incorrectas. Así que hay que ir modificando, cambiando, transformando nuestra forma de pensar, nuestra manera de ver las cosas inclusive. Y el Señor ha venido tratando con nosotros en todo esto. ¿Por qué? Porque ¿qué gano con recibir una buena palabra, una buena doctrina, una sana doctrina, si no la pongo por práctica? Si no empiezo a hacer lo que esa palabra me enseña que debo de hacer. O como dice la Escritura, debo de aprender a aplicar lo que aprendo. Porque si no, solamente soy un oidor de la palabra. Y el Señor no me llama a ser un oidor, me llama a ser hacedor de la palabra. Diga conmigo, hacedor de la palabra. Hacedor de la palabra. Entonces el Señor nos llama a ser hacedores. Pero para ser un hacedor, y ojo con esto, para ser un hacedor de la palabra,
yo necesito romper algunas cuantas cosas en mi vida. Necesito quebrantar algunas cuantas cosas. Necesito quebrar algunas tradiciones y algunas costumbres que he tenido en mi diario vivir, en mi vida cotidiana por muchísimo tiempo, pensando de que simplemente es así, que las cosas se hacen de esa manera. Es más, menciono algo simple, muy llano. La gente dice, hay que adorar a Dios. No, yo adoro a Dios a mi manera. Yo adoro a Dios conforme a mí me parece. Yo lo puedo adorar sentado, de pie, levanto una mano, levanto dos, y nada más, y eso es adorar a Dios. Cantar una canción, lo canto con la mente, porque no me gusta cantar con mi voz audible, porque resulta de que yo no tengo una buena voz para cantar. Ahora, mi pregunta es, número uno, Dios está fijando en cuál es tu estilo de voz, si tu voz es grave o es fina, para que le adores a Él. No, Dios está esperando que tú lo hagas. Dios no está pensando en cómo tú cantas, si cantas bonito o si no lo haces. Dios está esperando que de tu corazón brote una verdadera y genuina adoración y que le des a Él ese lugar y esa pauta de transformación. Dios no está esperando de que tú levantes una mano porque estás acostumbrado a levantar una mano, ni que levantes dos manos porque es lo que estás acostumbrado, o que te quedes sentado porque es lo que yo pienso que debo de hacer. Dios espera que hagas algo distinto, algo diferente, que quiebres ese molde donde has estado por tanto tiempo. Porque déjame decirte que la iglesia del Señor Jesucristo ha estado en un molde por mucho tiempo, viviendo una mera tradición de lo que considera que es y nunca pasa más allá de eso. No va más adelante, no hace algo diferente, algo distinto, porque nos cuesta hacer algo distinto. Decimos, no danzar, no, que dancen lo que saben, no cantar, que canten lo que saben. ¿Alguien me escucha? Pero qué cosa más curiosa, la gente que está en el mundo, sin Dios, resulta que canta en la casa, canta en el baño, canta por todos lados y no tiene problema y no sabe cantar y no tiene buena voz. Y se reúnen en un estadio y todos están brincando y todos están ahí levantando manos y tocando tambores y haciendo un montón de cosas y no hay problema. Pero dentro de la casa de Dios tenemos problemas para ponernos de pie. Dentro de la casa de Dios tenemos problemas para hacer algo que le agrade a Dios, porque nos da temor o nos da vergüenza. Pero no nos da vergüenza ser ridículos ahí afuera. ¿Alguien está conmigo? Mientras que en el cuerpo de Cristo no hacemos un ridículo. En el cuerpo de Cristo nos estamos dando al Señor de señores y al Rey de reyes. Todo es para la gloria y la honra de Él. Amén. El cuerpo es para Él. Así que mis ojos, mis oídos, mis labios, toda mi voz, toda mi fuerza, todo mi ser, toda mi vida es para Él. Y lo doy para Él. Amén. El cuerpo de Cristo necesita quebrantar cosas. Diga conmigo, quebrantar. Necesitamos quebrantar la costumbre. Necesitamos quebrantar la tradición que ha estado ahí por mucho tiempo. Y es que la sana doctrina, escuche esto, lo que viene a hacer es a traer orden de un montón de pensamientos incorrectos y ordenarlos conforme la palabra de Dios. Y entonces esto empieza a calar en mi vida y yo sé que tienen cosas que empezar a ser transformadas en mí. Y cuando yo lo sé, que estoy siendo confrontado con la palabra de Dios, esto me causa un impacto. Ese impacto donde yo sé que tengo que dejar de hacer cosas para emprender algo distinto. Yo lo sé. ¿Cuántos de aquí sabemos hoy, en este preciso momento, que necesitamos dejar cosas para empezar con cosas nuevas? Amén, amén, amén. Si todos los que estamos aquí lo sabemos, debemos de emprender algo y se llama cambio. Amén. Porque si no estamos emprendiendo ese factor de cambio es porque estábamos acostumbrados a una tradición y esa tradición me dice, sí, el Señor me habló en la iglesia, pero mañana se me olvidó que habló. Y ya no hay más nada que hacer. Simplemente pasó. Llegó y pasó. Pero si usted y yo queremos agradar a Dios, ocupamos cambiar. Amén. Entonces la pregunta para todos los que nos están observando y escuchando el día de hoy es,
¿Queremos agradar a Dios? ¿Queremos agradar a Dios o a quién quieres agradarle? Porque hay personas que de pronto están para agradar a terceras personas. Están para agradar al esposo y a la esposa, o al hijo o a la hija. O están para agradar a Juanito y a Perencero, pero no estamos para agradar a quien merece que le demos todo el agrado. Es a Dios. Y si yo ocupo y necesito en mi ser agradar a Dios, necesito cambiar. Aleluya. Necesito ser distinto y hacer cosas nuevas. Amén. Porque mi Dios es un Dios que cada mañana hace cosas nuevas. Sí, Señor, sí, Señor. ¿O acaso Él hace lo mismo todos los días? No, Él hace cosas nuevas cada mañana. Usted y yo nos levantamos. Escucha, todo ser humano, conozca o no conozca de Dios, cada mañana debe levantarse para comprender que hay un Dios soberano, sorprendente, maravilloso y eterno que nos ha dado aliento de vida, que no somos un animalito que simplemente se levanta y camina porque tiene que caminar, no, simplemente la gracia y la misericordia de Dios está presente para que todos tengamos oportunidad de arrepentimiento. Amén. Amén. Eso es todo. Es así. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer cosas nuevas, cosas diferentes para Dios. Así que el Señor nos quiere enseñar a todos y nos llama la atención de que el cambio es necesario, que hay que modificar cosas en nuestra vida. Y si no modificamos cosas, estamos en problemas. Hello. Están captando la idea. Amén. Amén. Si yo me quedo con la idea, ojo con esto, si yo me quedo con la idea, sí, yo necesito cambiar. Sí, yo sé que necesito cambiar en esto y esto y esto. Y lo interesante es que todos sabemos en qué tenemos que cambiar. Sí es. Porque nuestra mente nos lo está diciendo y aún el espíritu también. Sí. Todos sabemos en qué tenemos que cambiar. Y podemos hacernos una lista grande de cambios necesarios. Es más, en muchas ocasiones nos decimos a nosotros mismos, tengo que ser diferente en esto. Amén. Sí, Señor. Pero el punto es, no es que usted tenga que ser diferente en esto, es que hay que hacerlo. Amén. 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 Es que tengo que cambiar, es que necesito hacer algo que realmente me lleve a ese cambio. Y ahorita vamos a empezar a comprender más acerca de esto. La palabra ha sido establecida y hecha para que usted y yo aprendamos a tener la mente de Cristo. Amén. Así es. Ahora, la mente de Cristo la tenemos cuando usted y yo alineamos nuestros pensamientos, escuche esto, a la palabra de Dios. Si alineamos nuestros pensamientos a la palabra de Dios, entonces nuestra mente viene a entrar en un proceso de cambio. Empezamos a ser diferentes y este cambio me hace ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Sí, Señor, sí, Señor. En ocasiones citamos 2 Corintios fácilmente, rápidamente decimos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Mas sin embargo no es una realidad dentro del pueblo de Dios. Así es. De modo que si alguno está en Cristo, sí, en Cristo. Y para estar en Cristo yo tengo que alinear la palabra de Dios con mis pensamientos. Así es. Para poder cambiar, entonces se cumple la palabra. Entonces he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Son hechas nuevas porque cambiamos, porque somos diferentes. Pero hay montones de cristianos que están arrastrando toda su vida pasada, de 20, 30, 40, 50 años para atrás, la siguen arrastrando todos los días de su vida porque no quieren cambiar su mente. Exacto, exacto. Y se justifican decirte, oh, yo conozco a Dios y el Señor quiere y me voy con Él, no lo sé. Así es. ¿Alguien escuchó? Amén, amén. Se va todo aquel que ha alineado su mente con la mente de Cristo, con la palabra de Dios, para tener la mente de Cristo. Y entonces va a reflejar cambios. Los cambios tienen que darse. Exacto. Y es necesario. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuántas personas ponen por obra la palabra de Dios?
¿Cuántas personas entonces reciben la palabra de Dios y vienen las cosas a sus vidas? ¿Qué significa entonces tener la mente de Cristo? Es una pregunta. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Bueno, tener la mente de Cristo significa pensar en ciertas características que deben de ser alineadas conforme a la palabra de Dios. Pensar conforme a lo que está escrito en la palabra, corregir formas de pensamientos que han estado ahí como muros levantándose en nuestra vida para que nosotros no hagamos algo nuevo. Eso es parte de eso. Pero ¿para qué se usa la mente en nuestros días? Díganme ustedes. La mente se usa para un montón de cosas, menos para obedecer la palabra de Dios, menos para obedecer a Dios. ¿Está conmigo? Sí, así es. La mente la usamos para tantas cosas, menos para lo que debemos de aprender a usarla. Entonces, como entendemos que la mente es parte del cuerpo, y si la mente no se ordena, el cuerpo tampoco. Porque el cuerpo hace lo que la mente dice. Si la mente dice, levante la mano, levantamos la mano. Si la mente no da la orden, la mano no se levanta. Entonces, si nuestros pensamientos no son los pensamientos de la palabra de Dios, ¿qué va a hacer el cuerpo? Todo lo que no tiene que hacer. Así es. Todo lo que no debe de hacer. ¿Por qué? Porque no está alineada a la palabra. Entonces ahí nacen los pensamientos nuestros diciendo, oh, si Dios quiere bendecirme, que lo haga cuando quiera. Que si quiere bendecirme, que me bendiga aquí donde estoy. ¿Ha escuchado usted? La mente, ¿la ha escuchado? Claro. Ese es tus propios pensamientos hablándote, pero porque no están alineados a la palabra del Señor. Entonces, cuando la mente, que es parte del cuerpo, no está ordenada, sino que está completamente desordenada, el cuerpo está al garete de hacer lo que sea. Está como un barco sin timón. Está alocadamente actuando con todo lo que está a nuestro alrededor sin contemplar absolutamente nada. Y además, escucha esto, te lo voy a decir, caminando a la libre sin temor de Dios. Entonces no le da temor de Dios hacer lo que hace. Hay muchos cristianos haciendo cosas incorrectas en la calle. Sí, así es. Y dentro de la iglesia del Señor, porque no ha querido organizar su mente a la luz de la palabra, caminando y entendiendo con claridad lo que debe de hacer. Simplemente le ha dado rienda suelta a los pensamientos. Y entonces los pensamientos le dominan. Y le dicen qué hacer y qué no hacer, y cómo hacerlo y qué no hacer, y cómo no hacerlo. Fuerte, ¿verdad que sí? Pero es lo que está ocurriendo dentro del pueblo de Dios. Por eso hablábamos de la necesidad, escuche, de la necesidad que hay apremiante dentro del pueblo de Dios de ordenar nuestros pensamientos a la luz de la palabra. Y que la palabra sea la que rija diariamente nuestro caminar. Esto es muy, pero muy importante. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Diga conmigo, es muy clara. Es muy clara. En relación a los pensamientos que usted y yo tenemos que tener. La palabra de Dios es más que clara, por eso nos llama la atención a alinear nuestros pensamientos. Es más, la palabra te dice en qué debes de pensar. Imagínense que si es tan clara que nos da un detalle inmenso, directo, y nos dice en qué debemos de pensar. Debemos de pensar en esto, esto, esto y esto. Amén. Es el consejo de la palabra de Dios. El consejo del Señor es que esto es necesario emprender a hacer. Y si eso es necesario emprender a hacerlo, debemos de caminar en lo que Dios nos está diciendo. Amén. Amén. Pero muchas personas entonces empiezan a justificarse. Diga conmigo, justificarse. Justificarse. Y dicen cosas como estas. Es que tener la mente de Cristo cuesta mucho. Tener la mente de Cristo, eso es muy difícil. No es realmente fácil. Eso no se alcanza de la noche a la mañana. ¿Han escuchado ustedes? Así es, así es.
justifican constantemente. ¿Por qué no tener la mente de Cristo? Al final de la historia, simplemente es lo que acabo de decir, una justificación. Una justificación más de no querer hacer algo, porque ese algo me cuesta. Vamos a ver. Mira esto, es que me cuesta cambiar mi forma de pensar. Es que me cuesta ser diferente a como yo soy. Es que para cambiar mis pensamientos tengo que hacer un esfuerzo. Y no quiero hacer esfuerzos. Me es más fácil seguir pensando lo que estoy pensando. Me es más fácil caminar como estoy caminando. Pero empezar a comprender que el Señor me dice qué debo de pensar, cuando la Escritura fiel y verdadera dice en esto pensar, significa que hay que aprender a hacer algo distinto, algo diferente, algo nuevo. Amén. Y ahí está el detalle de la situación. No queremos ordenar nuestros pensamientos. La palabra dice en Filipenses 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. La palabra dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, diga conmigo, en esto, pensar. Mira todas las cosas que nos dice la palabra que debemos de tener en nuestra mente. Cosas que son realmente necesarias. Cosas que son realmente importantes. Todas las cosas que deben de estar en nuestra mente, la palabra nos las está dando en lista, poniendo en una bandeja delante de nosotros. Pero la decisión de hacerlo es de nosotros. Así que la palabra dice: pensad en todo lo justo. ¿Qué significa lo justo? Cuando usted se pone a pensar en esto, ¿qué significa lo justo? Lo justo significa lo correcto. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Significa lo correcto, lo que hay que hacerse, ¿no? Y es lo que yo tengo que comprender en mi mente, cosas correctas. Es muy importante que la mente tenga la palabra de Dios constantemente en su vida, porque debemos de aprender a dejar de pensar o dejar de tener pensamientos, y escúcheme aquí, de enojo hacia nosotros mismos. Porque muchos de nosotros tenemos pensamientos de enojo para con nosotros. Nos enojamos constantemente con nosotros mismos. No sé si a alguien le pasa frecuentemente o qué tan frecuente le pasa, pero hay muchas personas que tienen enojos contra sí mismos, tienen falta de perdón contra sí mismos por eventos de su vida que hasta el día de hoy no se han podido perdonar del por qué tomaron esa decisión o por qué hicieron aquello otro. Entonces tienen resentimientos para consigo mismos. ¿Me estoy dando a comprender? Cuando hablo de todo esto es tan importante porque hay personas, y lo veo tan frecuente, que se disgustan consigo mismos. ¡Ay, qué tonto! ¡Qué bruto! ¿Cómo dice esto? Están disgustados constantemente consigo mismos de diferentes situaciones de vida que cada día entonces los confrontan a ellos y sus propios errores y se enojan. Es más, he visto a muchos peleados caminando por la acera. Van peleándose con ellos mismos por malas decisiones, por situaciones X. Ahora, la palabra de Dios dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Eso nos enseña la Escritura. Entonces, si sabes que algo no está bien, tu mente entonces te lo dirá. Tu espíritu también lo hará, porque la mente y el espíritu están unidos. Amén. Porque somos seres
integrales. Así que, si tenemos en nuestra mente pensamientos como todo lo honesto, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo agradable, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo lo justo, todo lo amable, todo lo bueno, todo lo agradable. Pero si tenemos pensamientos incorrectos en nuestra mente, ¿qué vamos a hacer? Cosas incorrectas. Las personas, ¿por qué roban? Roban porque tienen pensamiento de robar todos los días en su mente y los llevan a cometer esas acciones. Las personas, ¿por qué mienten? Porque se mienten a sí mismos todos los días y ya su vida es una mentira completa. Y entonces mienten porque son destapados para mentir. Porque esos son sus pensamientos. Pero si tenemos los pensamientos de Dios, cuando Él nos dice en esto debemos de pensar y empezamos a quitar lo que no corresponde a la palabra, lo que Dios dice que no debe de estar, y ponemos lo que debe de estar, las cosas cambian, ¿sí o no? Sí, Señor. Un día fuimos a un supermercado y encontramos una oferta de tomate, una oferta baja. El tomate estaba a 150 colones el kilo. Así que compramos como 10 kilos de tomate. Y dijimos, bueno, vamos a hacer de todo con el tomate, hacemos salsa de tomate, hacemos cosas, de todo lo podemos hacer. Y los enfrascamos o lo que sea. Y así que dejamos un recipiente ahí grande donde pusimos el montón de tomates. Días después algunos tomates se fueron gastando, quedaron algunos más. De pronto mi esposa pasaba por la sala y decía, llega un olor feo, me decía. ¿Dónde estará eso? Buscábamos ese olor. ¿Dónde estará? No encontrábamos ese olor feo. Te voy a decir, dentro de todos los tomates había un tomate que se había podrido. Y ese olor de tomate podrido estaba contaminando toda la casa. La casa olía mal por un tomate. Había muchos, pero había un tomate malo. ¿Está conmigo? Sí, amén. Te cuento esto porque un pensamiento podrido pudre y hace que todo huela mal. Pensamientos incorrectos en nuestra mente nos llevan a hacer cosas incorrectas. Sí, amén, amén. Pensamientos correctos alineados a la palabra de Dios nos llevan a hacer cosas correctas. ¿Está conmigo? Aleluya. Esto debemos de entenderlo y comprenderlo. ¿De dónde vienen los pensamientos de nuestra mente? ¿Y cómo entraron a nuestra mente? Porque yo lo permití. Yo permito los pensamientos que quieran entrar. Vamos a ver. Es que Satanás me metió todo pensamiento. No, olvídate de eso. Tú permitiste que esos pensamientos llegaran. Exacto. Él te tentó con esos pensamientos. Pero quien decide que entre somos cada uno de nosotros. Sí, Señor. Amén. Ok. Comprendamos esta verdad. Entonces, ¿cuáles son las características de una mente que está en el Espíritu? Bueno, una mente que está en el Espíritu, dice la palabra, en esto pensar, ¿en qué? Piensa en todo lo justo, piensa en lo correcto, piensa en lo bueno, piensa en lo honesto, piensa en todo aquello que sea de buen nombre, dice la palabra. Esto es una mente que está ligada al Espíritu, una mente que camina en el Espíritu. Pero una mente que está ligada a la carne está pensando cosas diferentes. No puedo, Exacto. no sirvo, no me quiero, aquí me quedo, no voy a poder salir adelante nunca, no voy a poder subir en mi trabajo nunca, no podré prosperar nunca, mi matrimonio todo el tiempo el mismo. ¿Alguien está escuchando? Sí. Mi vida la misma, y lo que hago es dar pena, porque solo eso hago, dar pena a todos los demás, de que pobrecito yo, y pobrecito yo,
y todo me ocurre a mí porque es el mundo contra mí. Amén o no amén. Eso es una mente que camina en la carne. Es la mente que camina en la mentira, Exacto. en pleitos, en contiendas, en iras, en disensiones, en amarguras, falta de perdón, en rencillas. Eso es una mente que camina en la carne. Me estoy dando a comprender. Así es, amén. Entonces, la palabra dice: ¿en qué debo de pensar? En todo lo bueno, en todo lo correcto, en todo lo justo, en todo lo verdadero, en todo aquello que magnifica el nombre del Señor. Todas estas cosas debemos de pensar. Y cuando tenemos nuestra mente realmente alineada a la palabra de Dios, no significa que no cometa un error, no significa que no peque, pero cuando lo hago, inmediatamente recorro al trono de la gracia del Señor, Aleluya. buscando perdón, arrepintiendo de mi pecado, y la sangre de Jesucristo entonces me lava de toda condición. Aleluya, amén. Señor, así es. Pero es una mente distinta, diferente en todo momento. ¿Qué significa tener una mente que tiene pensamientos de honestidad? ¿Qué significa honestidad? Mira, significa humildad. Es una mente humilde, que si comete un error, también lo reconoce. Sabe reconocer sus pecados, sabe reconocer sus errores, pero hay personas que no les gusta reconocer nada. Hay personas que, perdón el término popular, pero que ni a palo dice perdón. Claro, claro. ¿Sí o no? Sí, así es. Alguien que levante la mano, que está de acuerdo con eso. Sí, sí, así es. Estoy de acuerdo. Ni a palo que lo dice perdón. Sí, Señor. Pero no es así. Debemos de comprenderlo. Entonces, pero ¿qué cosas hoy día dominan o están llenando las mentes de las personas? Hoy día las mentes de las personas están dejándose dominar por engaños, Así es. mentiras, envidias. Es increíble la manada de gente que está metida en las envidias dentro del cuerpo de Cristo. Es terrible, lleno de envidias, y dicen tener temor a Dios. Amarguras, pleitos, divisiones, soberbia, una falsa humildad. Debemos entender esto. Tantas cosas que hay. Y después investigamos y preguntamos: ¿por qué no recibo las bendiciones de Dios? No porque Dios no quiere, sino porque nosotros estamos limitando la bendición de Dios por lo que tenemos acá en nuestra vida. Y eso va a ser un limitante impresionante para todo lo que Dios quiere hacer. Viene una pregunta. La pregunta sencilla es: ¿pero qué cosas están ahora dominando tu mente? La respuesta no la tienes. Es algo que cada uno de nosotros tenemos que respondernos. Pero la palabra dice que si queremos vivir plenamente, escucha esta palabra, plenamente, si queremos vivir plenamente tenemos que tener los pensamientos de Cristo. La palabra de Dios, alineados a la palabra de Dios. Sí, Señor. Cuando estamos alineados a la palabra de Dios no caminamos en temores. Exacto. Así es. Hoy día, en nuestros días actuales, mire, el cuerpo de Cristo camina en temor. Temor de que se va a enfermar y que se va a morir de una enfermedad. Temor de que la economía está de pique y que voy a morir de hambre. ¿Eso nos enseña la palabra de Dios? ¿Acaso la palabra de Dios no dice que por la llaga de Cristo somos sanos? Amén. ¿Acaso la palabra de Dios no nos enseña claramente que hay que poder en la sangre de Jesucristo? Sí, amén. Sí, sí.
¿Acaso la palabra de Dios no dice que si yo soy fiel a Él con mis diezmos y ofrendas, los cielos se abren? Amén. Es Sin así. importar la situación que esté pasando allá afuera. Es así. No estoy diciendo que no hay enfermedad, no estoy diciendo que no hay una situación económica en el mundo. Lo que estoy diciendo es que si estamos alineados a la palabra de Dios, estas cosas no nos van a tocar. Dice la palabra: caerán a tu diestra 1000 y a siniestra 10.000, mas a ti no vendrá. Aleluya. Es así. Pero es una decisión. Es una decisión. Así Pero muchas personas están asustadas. ¿Por qué? Porque su mente está alineada a la carne y caminan asustados. Me da el virus me voy a morir de aquello otro, que me voy a morir de aquella otra situación, que no me va a alcanzar y mañana qué hago y ahora cómo voy. ¿Alguien está escuchando? Amén. Amén. Sí. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? ¿Acaso no dice la Escritura: mi socorro viene de dónde? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Él, pero me falta tanto la palabra en mi mente, hermanos, que solamente pienso boberías. Exacto. Y debemos de empezar a llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Amén. En todo momento, en todo instante. Entonces, es tanto así que el Señor se atreve a decirnos a través de la palabra: en esto pensar. Amén. En esto pensar. En esto pensar. Porque el resultado, escuchen, el resultado hoy de tu vida, económicamente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, es el resultado de tu lo que hay aquí. Es De tus así. pensamientos. Los pensamientos de un hombre lo van a tumbar y meterlo debajo de las cobijas y quedarte ahí un año encerrado. Los pensamientos. Pensamientos de muerte, de depresión, de angustia. O los pensamientos lo levantan. Exacto. Porque saben que Dios está con ellos. ¿Está conmigo? Mira cómo tenemos que nutrir nuestra mente y entender realmente lo importante que esto es. Ponte de pie, por favor, un momento. Y ya puesto de pie, cierra tus ojos. Y con tus ojos cerrados, quiero que pienses en lo siguiente. Te voy a dar una lista de palabras. Valiente, esforzado, honrado, fuerte, sano, bendecido. Así es como Dios te está viendo. Aleluya. Pero ¿cómo te estás viendo a ti mismo? ¿De qué manera te miras a ti mismo? Porque Dios te está viendo como una persona que se levanta, como una persona que está dispuesto a avanzar. Sí, Señor. Dios te está mirando hoy como una persona que está dispuesto a creerle a Él, como hombre de fe, valeroso, entusiasta, apasionado por Dios. Dios te está viendo de una manera distinta. Amén. Así es, amén. Tome su lugar. Muchos no han comprendido entonces que lo que son ahora es el resumen de los pensamientos que están reservados, guardados ahí en su mente. Eso es lo que somos hoy. Eso es lo que está pasando. Vuelvo a decir, muchos se quejan, muchos se enojan constantemente y lo hacen consigo mismos. Pero ¿qué pensamientos hay en su vida?
porque esos pensamientos simplemente no están alineados a los pensamientos de Dios. Y cuando los pensamientos no están alineados a los del Señor, a lo que Dios tiene, entonces las cosas no funcionan. ¿Qué dice la palabra? En esto pensar. Diga conmigo, en esto pensar. En esto pensar. Amén. Entonces, ¿qué significa la palabra? Si algo tiene valor, hay que darle el lugar que corresponde. Así es. Amén. Si la palabra tiene valor, déle el lugar que corresponde. Amén. Y levántate entonces en fe, asumiendo la palabra, pronunciando la palabra, viviendo la palabra, caminando la palabra, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre, dice la Escritura, si hay virtud alguna, en esto pensar. Amén. Sí, amén, amén. Piensa en esto, dice la palabra. Piensa en esto. Si yo le digo a usted, piensa en esto, todo lo de esto, ¿qué se le viene a la mente? Todo lo de esto, Amén. la palabra. Sí, amén. Si yo le digo a usted, piensa en esto, todo lo justo, ¿qué se le viene a la mente? La palabra. Amén. Si yo le digo a usted, si hay algo lleno de virtud, piensa en esto, ¿qué debe de pensar? En la palabra. Porque toda la palabra está hecha para que usted y yo seamos transformados y pasemos a un estilo de vida realmente lleno de la bendición de Dios. Así es. Así es. ¿Por qué el pueblo de Dios hoy camina arrastrado? Y escuche lo que voy a decir, sí, arrastrado. Camina arrastrado, llorando todos los días, diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Yo aquí, yo allá. No, déjame decirte, pasa arrastrado porque no ha podido cambiar sus pensamientos. Y cada día tiene pensamientos de tristeza, cuando la palabra dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Todos los días hay pensamientos de miseria, aunque la palabra de Dios diga que Él está dispuesto a abrir la ventana de los cielos. Exacto. Me estoy dando a entender. Amén. El pueblo de Dios tiene que cambiar su condición. Hay un pueblo de Dios que está agotado todos los días, que está cansado, que está enfermo. Eso es lo que Dios quiere que viva el pueblo del Señor. Eso demuestra que somos hijos del gran Rey, del Señor de señores, del Rey de reyes, de aquel que todo lo puede y que todo lo hace. No. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Nuestra mente. Nuestras mentes, nuestros pensamientos. Es tiempo de que la iglesia se levante cambiando la forma de hablar. Es más, déjame decirte, en tantas ocasiones estamos por ahí con algunas personas haciendo estornudamos. Ay, ya me resfrié. ¿No dice eso la gente? ¿Qué está declarando? ¿Y entonces qué va a recibir? O cuando la gente llega de pronto a decir, oh mira, ¿sabes qué? Me ofrecieron un nuevo trabajo pero no lo tomé, ¿por qué no? Es que es muy difícil. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Y como es muy difícil, no lo vas a alcanzar. Yo ya oré a Dios para que Dios me ayudara para aprender algo nuevo. Es que me da un miedo de hacer las cosas nuevas. Entonces, ¿para qué orar? Si tienes miedo, Exacto. no lo vas a hacer. ¿Y quién tiene la culpa? Dios no me responde, no. La culpa la tienes tú. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Amén. Y así escuchamos al pueblo de Dios todos los días, con una enfermedad mental, con pensamientos incorrectos, porque no nos alineamos a la palabra de Dios, viviendo en temores y en dudas día tras día, día tras día. ¿Y qué pasará? ¿Y cómo va a suceder? Hermanos, va a pasar lo que tendrá que pasar, pero si Dios está conmigo y si camino firmemente en la palabra alineado a ella, hermanos, el Señor velará por mí. ¿Alguien me escuchó? El problema es que somos tan fáciles para echarle la culpa a Dios de todas las cosas que vienen. Vivimos en ruina porque es culpa de Dios. No.
Dios no tiene la culpa de nada de eso. Así es. Estamos ahí porque somos desordenados. Diga conmigo, desordenados. Desordenados. Dios no nos llamó a caminar en desorden. ¿Dónde dice la palabra que Él nos llama a caminar en desorden? No dice la palabra que Dios es orden. Amén. Y donde está Dios hay orden. Así es. Amén. Entonces, si somos hijos de Él, tenemos que ser gente ordenada, ¿o no? Así En es. todo. En todo. La palabra es la palabra. Amén. Y la palabra realmente nos quiere ayudar a transportarnos a una vida de bendición en Cristo Jesús. Pero en muchas ocasiones, entonces tenemos un grave problema. Y la primera decisión del cambio inicia aquí. Amén. Sí, Señor. Escúchame bien. La primera decisión del cambio da inicio aquí. Aquí es donde yo decido que mi mente, mis pensamientos empiecen a alinear a la palabra de Dios o no. Es ahí. Simplemente tengo que cambiar pensamiento. Hoy día hay una palabra, hermanos, que me da hasta vergüenza decir, pero es una palabra que está creciendo en la mente de los creyentes fuertemente y peor aún en la mente de la juventud que se levanta en estos tiempos. Es la palabra pereza. Hay una pereza caminando en la mente de la juventud impresionante. Así es. ¿Sabe? Cuando le dicen, mira, hay que hacer tal cosa, ay, qué pereza. ¿Ha escuchado usted? Necesito que me ayudes a esto, ay, qué pereza. Mira, tienes que estudiar esto, ay, qué pereza. ¿Ha escuchado usted? En la juventud de hoy, esa palabra está pegadísima y está destruyendo nuestra juventud. Así es. ¿Por qué? Porque eso que se le está solicitando, para hacerlo tiene que hacer algo que se llama esfuerzo y no quieren hacer esfuerzo de nada. Exacto. En nada se quieren esforzar. Nada quieren hacer. Viviendo en su mundo de pereza. Usted no se imagina el porcentaje tan alto en la sociedad de hoy que nuestra juventud adolescente, nuestra juventud adulta vive con esta palabra. El mínimo esfuerzo. Es que cómo cuesta hacer eso. Pereza. ¿Esta palabra proviene de Dios? No. Pero hay un porcentaje altísimo caminando ahí. Y les voy a decir algo más. No solamente hay un porcentaje altísimo caminando ahí, es que se está apoderando de la vida de la sociedad esta palabra del mismo esfuerzo a través de esto que se llama pereza. Entra y miramos a una juventud sufriendo, escucha esto, sufriendo. No encuentra trabajo, no dura en el trabajo, cambia de trabajo cada mes porque es que qué duro, es que sabes, es que el jefe lo tenía en contra amigo. Ay, es que Juanito que estaba ahí un compañero ya me tenía harto, así que mejor no renuncio. ¿Cuándo? En tiempos antiguos se renunciaba por eso, Félix. Había que llevar palo. Pero vamos para adelante. Es así, amén. Pero ahora es que parece que si llueve nos derretimos porque somos de azúcar. Exacto. ¿Sí o no? Sí, exacto. Por todo es una lloradera. Ay, mi jefe, que ya no lo aguanto. ¿Cómo? Pereza. Todo lo facilito queremos. Lo que no me haya algo ahí que me quiera afectar. Entonces, dice la palabra, ¿en qué debo pensar? En todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo correcto, en todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto debo de pensar. Aleluya.
En esto debo de caminar. La palabra de Dios te está enseñando que hay que hacer algo, que es importante hacer esto algo, pero resulta que en nuestros días nos quedamos pegados. Entonces, quiero hacer una ilustración. José, ven aquí de hijo. Voy a pedirle ayuda a José en algo. Cada vez que una persona dice algo como esto, no lo puedo lograr, ¿sabe qué es lo que va a ocurrir? Cada vez que se dice algo como esto, es como una venda que viene sobre los ojos. No lo puedo lograr, dice. No lo puede lograr. Viene una venda. Sí, así es. Y después resulta de que esa misma persona dice, es que qué pereza, eso es muy aburrido, no me gusta. Entonces, viene otra venda más sobre sus ojos. Eso es lo que está haciendo. Así es. Cuando esa persona entonces dice, es que definitivamente yo quisiera hacerlo, pero es demasiado complicado. Es tan complicado hacer eso que no, yo sé que no tengo lo suficiente inteligencia para lograrlo. Entonces, viene otra venda sobre sus ojos. Aleluya. Y así caminan las personas hoy día. Exacto. ¿Qué quiere Dios? Bendecirlos. Así es. Pero mira, ¿cuántas venas tienen los ojos y cuántas bendiciones podrá tomar si no puede ver dónde están? Exacto. Hay bendiciones, hay regalos. Sí, sí los hay. Dios siempre tiene regalos. Le he pedido a alguien que pase a un lugar. Hay un regalo. Muestra el regalo. Ese regalo que Dios tiene Amén. para su pueblo. Pero ¿cómo vamos a tomar el regalo si estamos así? José, ¿puedes tomar tu regalo? No puede ver nada de eso. Así es. Pero el regalo está donde está, ¿no? Sí. Ahí está. Ahí está. Dios quiere dárselo o no quiere dárselo. Sí, se lo puede dar. Pero ¿por qué no lo puede tomar? No ¿No lo puede ver? Está lleno de vendas. Así está el pueblo de Dios hoy caminando. ¿Cómo alguien va a caminar así vendado? ¿Cómo alguien va a estar recibiendo las bendiciones de Dios? Pero esta persona le dice entonces algo distinto. Voy a pensar en todo lo justo. Y entonces empiezan a quitarse de Dios. En todo lo honesto, en todo lo buen hombre, que quitan vendas de su ojos. Aún así yo le digo, ahí está el regalo, Dios te lo está dando, lo puedes ver, aún así no lo ven. Entonces tiene que seguir trabajando en eso, diciendo no, voy a pensar entonces en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. Ahora puedes ver el regalo, puedes ver el regalo, todavía no puede ver. ¿Puedes ver el regalo o no lo puedes ver? ¿A dónde está? Ahí. El punto es, tenemos opciones para recibir un regalo, pero en muchas ocasiones no lo recibimos porque nuestra vista tiene vendas. Sí, exacto. Porque es lo que hemos permitido constantemente al decir, no soy inteligente, no lo voy a poder, no lo voy a lograr, yo no puedo, no sé cómo hacerlo. Sí, exacto. ¿Ha escuchado eso? Sí. Porque yo no sé cómo hacerlo. Aprende. Exacto. No es que nuestra juventud son doctos para entrar a YouTube y empezar a ver cómo. Mira, en nuestros días, un día de estos tuve que arreglar la lavadora de la casa. Estaba bloqueada ahí
el área de dispensador del jabón. Y me dice Cristina, no funciona, ahora cómo hacemos. Le digo, pues déjame ver, para eso existe YouTube. Puse marca, modelo y toda la cuestión y lo que pasaba, y plum, ahí estaba el hombre diciendo, mira, cuando les pase esto es lo que hay que hacer. Y vamos a ver, saqué la pieza, ok, ya está listo, ya está buena. Duré 4 minutos arreglando eso. Qué bueno. ¿O acaso entonces, ay no, yo no sé hacer eso, nada de lavadoras allá, hay que ir a buscar a alguien que la arregle, mamá? ¿Me estoy dando a entender? Sí es, ¿En amén. cuántas ocasiones, hermano, no podemos hacer nada? Porque decimos no puedo, pero nos perdemos la bendición de Dios. Así es. Ahí están al frente tuyo, pero las estamos perdiendo constantemente y no las vamos a encontrar por más que queramos, aunque estén al frente. Entonces, hago una pregunta. Cuando nosotros caminamos de esa manera, hablando de esa manera, pensando de esa manera, lleno de pensamientos negativos, pensamientos malos con respecto a nosotros mismos, en nuestra forma de ver las cosas y pensar, nos enojamos con nosotros constantemente. Te hago la siguiente pregunta: ¿quién te hizo? Así es. ¿Quién te hizo? Dios. Dios nos hizo. Amén. Aleluya. Somos obra de sus manos. Amén. Entonces, ¿contra quién nos estamos quejando? Oh, sí, contra el Creador. Contra el Creador, porque Él nos hizo. Aleluya. Sí, Señor. Y estamos quejándonos constantemente contra Dios. ¿O acaso tú no eres obra entonces de las manos de Dios? Aleluya. ¿Contra quién estamos pensando? Porque muchos creen que lo hacen contra sí mismos. Pero ¿quién nos da la vida a todos? Amén. ¿Quién nos da aliento de vida cada mañana? Entonces, ¿contra quién estás hablando con tus quejedumbres? Oh, sí, oh, sí. Porque hay personas que no pasan de quejarse todos los días. Exacto. Si levantamos la lista de quejas, hermanos, no terminamos nunca. Oh, sí, Señor. Cuando debiéramos estar alabando al Señor. Amén. Entonces, hay que quitarnos las vendas y dejar de pensar en tantas cosas que no corresponden y empezar a alinearnos a la palabra de Dios que nos dice en qué debemos de pensar y cómo debemos de pensar. Debemos de empezar a pensar alineados a la palabra de Dios. Alineados con la palabra de Dios. Y poco a poco, cada una de esas vendas van a ser eliminadas de nuestra vida. Así que, miremos hasta dónde pueden llegar los pensamientos. Los pensamientos pueden llegar tan profundamente como nosotros lo pensamos, tan profundamente como nosotros querramos, porque la palabra enfatiza, ojo esta palabra, enfatiza en qué debemos de pensar, Así es. para que no tome gobierno en nuestra vida pensamientos que no están de acorde a la palabra del Señor. Dice claramente: en esto pensar, en esto, en lo justo, en lo honesto, si hay buen nombre en él, en esto tenemos que pensar, en lo correcto, en esto hay que aprender a pensar cada día de nuestra vida, hermanos. ¿Y de qué está lleno el pueblo hoy? Y la pregunta: ¿y de qué tipo de pensamientos camina el pueblo constantemente día tras día? ¿En qué están pensando día tras día? ¿De qué manera están viviendo día tras día? ¿Reflejando qué? ¿Lo que dice la palabra? ¿O reflejando un estilo de vida completamente metido en la carne? Y esto es algo con lo cual tenemos que pensar. ¿Qué está sucediendo hoy, pueblo? Tenemos que salir de ahí. Amén. Hay que salir de ese hoyo. Amén. Hay que salir de ese hueco de pensamientos incorrectos, alejados del plan y de la
bendición de Dios. Así que la palabra nos dice constantemente y claramente en esto pensar. Al inicio, cuando di las listas negativas y las listas positivas, sé honesto, ¿qué fue más fácil para usted pensar? ¿Lo negativo? Así es. Claro, porque es lo que se vive todos los días. Y por eso tenemos que empezar a arrancar y a limpiar estos pensamientos para poner los pensamientos correctos. Los pensamientos que Dios espera que estén en nuestras vidas. Esos pensamientos diferentes. Si yo tengo en mi mente la palabra envidia, ¿qué voy a vivir? Envidia. Si tengo en mi mente la palabra mentira, ¿qué voy a vivir? Si tengo en mi mente la palabra orgullo, ¿cómo voy a hacer? Si tengo en mi mente no perdono a nadie, ¿cómo voy a hacer? Pero si tengo en mi mente la palabra la palabra perdón, voy a caminar aprendiendo a perdonar. Si tengo en mi mente lo de buen nombre, lo justo, lo honesto, ¿cómo voy a caminar? Honestamente, justamente, correctamente. ¿Está conmigo? Amén, amén. Entonces, tengo que tener claro que hoy soy el resultado de mis pensamientos. Si yo le digo a usted, vamos a ver, a Erika, ¿a qué vienes a la casa del Señor? A recibir la palabra de Dios. Si yo le pregunto a alguien más, ¿a qué vienes a la casa de Dios? ¿Qué me respondería? A alabar a Dios, a orar a Dios, a recibir la palabra de Dios. ¿A qué? A instruirme la palabra. Pero les voy a ser honesto. ¿Cuántas personas llegan a la casa de Dios y no están en la casa de Dios? Exacto. ¿Cuántas personas recibieron la enseñanza? Porque muchos están viajando. Están con una serie que había cuando era niño que se llamaba Partidos del Espacio. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra, pero no hacemos nada con ella. A ver, miles de cristianos van a una iglesia, escucha lo que voy a decir, a cumplir. Sí, exacto. ¿Acaso Dios te dice que tienes que ir a la iglesia a cumplir? No. ¿A qué te dice Dios que vaya a la casa del Señor? A recibir la palabra de Dios, a ser instruido. Y cuando salimos por esa puerta, ¿qué tiene que pasar en nosotros? Cambios. Aleluya. Pero si salimos de la casa del Señor y no hay cambios, entonces ¿qué estamos haciendo? Sé que algunos se van a molestar, que los que me están escuchando se van a molestar algunos. Pero muchos llegan a una iglesia a calentar una banca, una silla, Así es. no a recibir nada, Exacto. porque no quieren cambiar ni quieren hacer nada. Exacto. ¿Amén o no amén? Amén a eso, amén a eso. Y ocupamos realmente ser distintos, ser diferentes, venir a un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios significa una transformación, significa un cambio constante, una renovación diaria, continuamente, avanzando continuamente hacia cosas nuevas, cosas frescas de parte de Dios. No quedarme estancado en algo, pensando que ese algo es la solución y nada más. Es así. Podrá sonar duro, pero es así. Así que aquellos que piensan tener un resultado distinto, cambia los pensamientos de Dios. Renueva tus pensamientos. Y dile al Señor, Señor, quiero hacer algo nuevo en mi vida. Quiero tener una buena vida, porque hay una buena vida en Cristo. Amén. Pero esa buena vida está limitada a lo que esté aquí en tu vida. Si yo llego a la casa del Señor entusiasta de que Dios me va a hablar, porque Dios te está hablando,
Sí, amén. Entonces las cosas son diferentes. Pero si yo llego a la casa de Dios diciendo, ay, ya llegué, ya cumplí por lo menos, y ahorita que termine el culto para ver a qué hora es, y acá se va a terminar, seguro que bueno, ¿verdad? Yo no voy para la casa. Si ese es tu pensamiento, entonces ¿qué estamos haciendo? Amén o amén. 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 Así que vive una buena vida en Cristo, cambiando tus pensamientos, ordenándote a la palabra de Dios, y las cosas van a cambiar. Aleluya. No podemos de pie, por favor. Amén. La palabra de Dios es fiel. La Escritura nos dice que es importante aprender a humillarnos delante del Señor y aprender a orar conforme a la palabra de Dios. El libro de Efesios, capítulo 4, verso 23 dice: renovados en el espíritu de vuestra mente. Y si algo debemos de aprender es a renovar el espíritu de nuestra mente. Para todos los que nos están recibiendo este mensaje a través de los medios, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y nos habla de la necesidad profunda que nuestra mente sea renovada para poder tener una vida conforme a Dios, conforme a su verdad, y esta vida será buena. Pero si vivimos caminando con un conocimiento vago de la palabra y haciendo lo que nosotros consideramos y nada más, entonces nunca seremos plenos en el Señor. Caminaremos quejándonos como el pueblo de Israel caminó en el desierto por mucho tiempo sin poder ver siquiera la bendición del Señor de la tierra prometida que estaba al frente de ellos, pero que no pudieron porque sus ojos estaban vendados. Hoy hay una oportunidad para que todos podamos quitarnos esas vendas de los ojos y poder avanzar en lo que Dios nos está entregando. Hay una tierra prometida para ti y para todos los que estamos en la casa. Aleluya. Pero la decisión de tomar y de entrar a esa tierra prometida es una decisión personal. Así que te invitamos a ese cambio. El próximo miércoles tendremos servicio a las 7:30 de la noche, presencialmente acá en la casa, y también de hoy en 8 días a las 9:20 de la mañana estaremos dispuestos a recibirles para tener un buen tiempo con Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.